Ahora, pasemos al punto 2, que es el uso bíblico de las lenguas. El uso bíblico de las lenguas. Habiendo dicho todo lo que mi consejo, recomendación. Si estás hablando con alguien que habla en lenguas, un carismático, mi consejo no sería tratar de armar todo un argumento en contra de las lenguas. Mi consejo sería simplemente llevarlo a 1 Corintios 14, versículo 26, y exhortarle a obedecer las instrucciones que Pablo da en cuanto al uso de las lenguas. Porque creo que vamos a darnos cuenta de que es imposible seguir esas instrucciones si alguien no está usando lenguas bíblicamente, si alguien no está hablando en otro idioma. Entonces, tengo 6 instrucciones aquí que Pablo da a los corintios en cuanto a las lenguas. Primera instrucción, versículo 26. Que se haga para edificación. Edificación. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todo cristiano está de acuerdo? Los dones existen para la edificación. 1 Corintios 12, 7 también. De que a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para el bien común, para edificar a los demás. Entonces todo lo que se haga es para la edificación. 1 Corintios 14, 12. Vosotros que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación. Segunda instrucción, versículo 27. 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. 3 personas máximo podrían hablar en lenguas en un servicio. Esto tiene muchas implicaciones. Si 4 personas hablan en lenguas en un servicio dominical, Pablo dice, está en pecado, porque 3 máximo pueden hablar en lenguas. Yo no estoy inventando esto. Es una clara instrucción de parte, no solamente de Pablo, de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios. No va a juzgar y decir que está en pecado. No, yo no estoy diciendo esto. El Espíritu Santo lo está diciendo. Él es quien da la instrucción de que solamente 3 personas podrían hablar en lenguas. Hablar en lenguas era la obra del Espíritu. El Espíritu Santo era quien estaba moviendo sus lenguas. Y esto es importante porque nos indica de que si 4 personas hablan en lenguas en una iglesia, el Espíritu Santo no lo está haciendo. El Espíritu Santo no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es imposible que el Espíritu Santo controlara la lengua de alguien en una manera que desobedece la Biblia. Sería inducir a esa persona a pecar contra la Biblia. El Espíritu Santo estaría pecando. Dejaría de ser Dios. Eso es imposible. Es imposible que 4 personas hablaran en lenguas verdaderas en un servicio. Tercera instrucción. Siempre deben hablar en lenguas siguiendo su turno. Seguimos leyendo, 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. 2 personas no pueden hablar simultáneamente en el servicio. ¿Por qué? Porque si todos a la misma vez podemos entender, si no podemos entender, no podemos ser edificados. ¿Sí? Obviamente en Hechos 2, fuera de la iglesia, es un poco diferente. Varios estaban hablando al mismo tiempo, supongo. Pero dentro de la iglesia, donde buscamos edificar a los santos, no, uno por uno. Que nuevamente, entonces si entras en una iglesia y 20 personas están hablando en lenguas simultáneamente, el Espíritu está involucrado, no está haciendo esto. Cuarta instrucción. En la iglesia las lenguas siempre debían ser traducidas. Volvemos al versículo 27. A lo más 3 por turno, 1 intérprete. Y más enfático, versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Repitiendo, enfatizando esa frase, en la iglesia. No puede ser más claro, las lenguas siempre debían ser traducidas. ¿Por qué? Porque eran idiomas humanos reales y los en la iglesia no podrían ser edificados por esas palabras a menos de que pudieran entenderlas en su idioma, ¿no? Los hermanos, ¿no?
Dice, hágase todo para edificación. Entonces, oír sonidos de otro idioma que no entiendes no te edifica. Y eso es clave realmente en el capítulo. Pablo lo enfatiza una y otra vez, de que somos santificados mediante nuestras mentes, mediante nuestro conocimiento de la verdad de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos 12, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Regresando un poco en 1 Corintios 14, para enfatizar el punto, versículo 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis y profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nuevamente, si no hay traducción, no hay edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. Versículo 8. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nadie. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación. Y no puedes edificar si tu hermano no te entiende. Por eso tiene que haber traducción. Y por eso Pablo dice en el verso 19, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras para enseñar a otros, 10,000 palabras en otra lengua extraña que la gente no entiende. Y por lo tanto no edifica. Quinta instrucción. La palabra que hablaba en lenguas debía meditar y orar mientras hablaba porque no entendía lo que estaba diciendo. Y la única forma en que él podría ser edificado es por medio de la palabra de Dios, por la comprensión. Vean ahí el versículo 14. 1 Corintios 14. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿qué? ¿Qué es infrundo? No entiendo lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo está moviendo mi lengua, pero yo no puedo ser edificado por eso. Eso no me edifica. La verdad de Dios me edifica. ¿Qué pues? Versículo 15. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Voy a estar meditando en la palabra de Dios mientras el Espíritu Santo ocupa a mi lengua. Nuevamente, en el contexto está dentro de la iglesia, está orando en voz alta para la edificación de los hermanos, y la idea es de que hay que traducirlo, pero mientras la persona estaba hablando en ese idioma extranjero, él mismo tenía que orar y meditar en la palabra de Dios. Ahora, esto nos lleva a los 3 versículos más mal interpretados de todo este tema, la fuente, digamos, de todo el problema. 1 Corintios 14, 2 al 4. Tenemos que mirar esto con discernimiento. 1 Corintios 14, 2. Recuerden que estamos dentro de un servicio dominical en la ciudad de Corinto, donde todos hablaban griego. Dice Pablo, en Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Son los versículos favoritos de los carismáticos. ¿Por qué? Porque tomados fuera de su contexto, parece que Pablo está diciendo que yo debo edificarme a mí mismo hablando en lenguas y que nadie me entiende. Pero es lo que Pablo está diciendo. Recuerden, Pablo está regañando a los corintios en este libro. Todo el libro es un regañazo. O sea, comenzamos con el capítulo 1, o sea, divisiones en la iglesia. Pasemos a capítulo 5
Estaban jactándose de fornicación, que ni siquiera es el nombre entre los gentiles. Capítulo 6, están llevando el uno al otro a la corte, demandando el uno al otro. Problemas con el matrimonio, capítulo 7. Problemas ofendiendo al hermano débil, 8 en adelante. Emborrachándose en la cena del Señor, capítulo 11. Negando la resurrección, capítulo 15. Y en el 12 al 14, ¿está animándoles por trabajar bien con los dones? No está regañándolos porque en su orgullo estaban haciendo cosas que no debían. Ahora, ¿cuál es el punto entonces? Pablo en estos versículos, mira, entiendo que estás en la África y hablas en una lengua de ellos, edifica, perfecto, ellos te entienden. Pero acá en Corinto todos hablamos griego. O sea, tienes que hablarnos en una palabra que comprendemos. Si hablas, versículo 2, si hablas una lengua extraña en la iglesia, ¿quién te entiende? Nadie. ¿Quién es el único que te entiende? Dios. No estás hablando a nosotros los hombres, estás hablando a Dios. Él es el único que entiende ese idioma aquí. ¿Pablo está encomendando esto? No. Está diciendo, no estás hablando a los hombres y debes. Cuando vienes a la iglesia, ¿qué debes hacer? Debes hablar con los hombres, debes edificarnos. Por eso Dios te ha dado un don para la mutua edificación. Debes hablar con nosotros. ¿Vienes a la iglesia para edificar a Dios? No, vienes a la iglesia para edificar a los hermanos. Las lenguas son señal para los incrédulos afuera. Acá adentro, que todos hablamos griego, tienes que edificarnos en griego. Es más, versículo 4. El que habla en lengua extraña, dentro de la iglesia, dice, el problema es de que los carismáticos piensan que eso es algo bueno y es algo pecaminoso. ¿Vienes a la iglesia para inflarte a ti mismo? ¿Vienes a la iglesia para edificar a ti mismo? No. ¿Vienes a la iglesia para edificar a los demás? Dios te ha dado un don para que te edifiques a ti mismo en tu closet, en tu casa. No. Dios te ha dado un don, ¿por qué? Para el bien común de la iglesia, para edificar a los demás. El error es pensar de que la palabra edificar siempre es algo bueno. No lo es. Tú puedes edificar a alguien para pecar. Ahora, la Reina Valera traduce el verbo griego de maneras diferentes cuando es un contexto negativo. Pero te doy un ejemplo, una vez que la palabra griega se usa en otro contexto negativo, 1 Corintios 8. En 1 Corintios 8:10, la misma palabra edificar se usa en donde es pecaminoso estimular, edificar a un débil en la fe a comer de lo sacrificado a los ídolos. Estás edificándole, estimulándole a pecar. Y Pablo está regañando esto. Dices, ¿vienes a la iglesia con qué propósito? ¿Para hablar a Dios? No. ¿Vienes a la iglesia para hablar a los hombres? ¿Vienes a la iglesia a ti mismo? No. ¿Vienes a la iglesia para usar tu don? Para edificar a los demás. No para inflarte a ti mismo. Eso fue el problema de los corintios. De que dejaron que sus dones les inflara sus egos. Que piensan, uy, yo soy la lengua aquí. Yo soy la más importante. Yo soy el cerebro. Como si no tuvieran uso del pie. Todos nos necesitamos. Por eso tenemos dones, para edificarnos los unos a los otros. Sexta instrucción. Toda palabra comunicada por el don de lenguas debía ser obedecida al pie de la letra, porque lo que el Espíritu Santo comunicó por medio de las lenguas era palabra de ¿quién? Palabra de Dios.